con música desde la siguiente. ¡Ay! Ya estoy grabando, ¿no? Sí, grabación iniciada. Listo. Entonces, ahora vamos a ver las respuestas. Ya, ¿se ve? Ya. Preguntas acá. ¿Dónde? Mira el informe. Ahí está, revisar preguntas. A ver, primera pregunta. Dice, ¿cuál es el valor de glucemia en plasma en cualquier momento del día para hacer diagnóstico? A ver, recordamos, les dije, hay varias maneras de hacer diagnóstico de diabetes, que todos son laboratorio por medio de clínica primero. Una vez que sospechas de la clínica, recuerden que trabajamos con Carlitos, entonces le pedíamos veíamos que tenía la clínica de diabetes, si tenía las 4P, y solo cuando cumplía las 4P, polipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, es cuando recién le vamos a pedir la glucosa al azar o qué es la glucosa en cualquier momento del día, ¿ok? Solo en esa condición. Y esa es el único test que haciéndolo una sola vez te da así rapidito el diagnóstico, facilito, ¿no? ¿Y cuál era el valor? Mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué otro test tenía este valor? El test de tolerancia oral a la glucosa. La diferencia es, el test de tolerancia oral a la glucosa, uno lo hacías cuando tenías duda del diagnóstico, cuando te salía un valor de prediabetes en la primera prueba y en la segunda un valor de diabetes. Ahí recién ante la duda, usas tu test de tolerancia oral, ¿ok? Pero igual, si es mayor o igual a 200, ya es diagnóstico, ¿ok? Next. A ver. Ay, mire, se habla del tiempo promedio, chévere. 80% respondió bien esta pregunta. El 100% respondió bien esta pregunta. Muy bien, dice, ¿cuál es el criterio diagnóstico de diabetes mellitus basado en la glicemia en ayunas? Mayor o igual a 126. Pregunta fija, ¿ya? Así al toque, ¿no? Al toque ¿cómo se dice? Al punto, al grano. ¿Me entienden? Ahora, siguiente pregunta. Dice, varón de 63 años, desde hace 3 meses presenta polipsia, poliuria, polifagia y pérdida de 12 kilos. Tiene las 4P. En los últimos 2 meses. Al examen, la presión está normal, el IMC está en 34, o sea, está obeso. Lucio, la glucosa basal, 472. Ah, su máquina, ya. Y la hemoglobina glicosilada, 12.7%. Ya, creatinina, no, bueno, está en el rango. Ahora dice, ¿cuál es el tratamiento indicado? Esta fue pregunta de INAM, así que vamos a ver. Ya vemos. ¿Qué te sorprende acá? Tiene las 4P, tiene la glucosa 472 y tiene la hemoglobina glicosilada alta. Acá, ¿cuál es el punto clave? Para cuando hablamos de tratamiento, hablamos por un lado de insulinas, por otro lado tratamiento farmacológico. ¿Cómo sabes cuándo indicar cada uno? Recuerden que teníamos criterios para iniciar insulina. La insulina se puede iniciar desde el diagnóstico. Así el paciente venga por primera vez, le puedes iniciar insulina. ¿Cuáles son esos criterios? Hemoglobina mayor a 10%, y este es el punto clave acá, tiene 12.7%. Entonces, ¿qué le vas a iniciar? Insulina, al toque. El resto no te confundas con los números, no te confundas con los datos. Tú siempre en un enunciado, en una pregunta, tienes que hallar palabras clave. Y con la palabra clave, que en este caso era la hemoglobina glicosilada mayor a 10, ya sacas la respuesta. Así que, chévere. Dice, 100% lo respondió bien este, mira. Valor de hemoglobina glicosilada que se usa como criterio diagnóstico de diabetes mellitus, 6.5, mayor o igual a 6.5. Muy bien. Otra pregunta de ENAM, que acá les puse más segundos, y acá la mayoría se equivocó. Vamos a desglosar, ¿no? A ver. Mujer de 18 años, desde hace 3 días, polipsia, poliuria y astenia, ya. Ingresa con náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso. Primero, ¿qué te llama la atención? Es una mujer joven, ya, ahí ya te vas inclinando qué tipo de diabetes vas, ¿no? Examen, presión arterial 90 sobre 60, está ahí al límite. Frecuencia cardíaca 120, aumentada. Frecuencia respiratoria 30, aumentada. Temperatura normal, saturación normal. Alerta, mucosas secas e hipernea. Hipernea es una respiración rápida y profunda, ya. El abdomen, dolor difuso en la palpación, tiene dolor abdominal. No signos de irritación peritoneal, muy bien. Tiene la capilar 3 segundos y acá
En endocrino siempre fíjense en el laboratorio. En el laboratorio mayormente está la respuesta, chicos. Así que miren, pH ¿cómo está? Menor a 7.2 está, o sea que está en acidosis. Y el bicarbonato 8, está bajo, menor a 24. Está entonces en acidosis metabólica, ¿ok? Glucosa está en 480. Cetonas en orina positivos y con esto ya te grita el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá, hasta aquí, ¿tú qué dices? ¿Tú qué sospechas? Ah, es una cetoacidosis diabética, ¿ya? Pero la pregunta no te pide el diagnóstico, siempre te la complica, ¿no? Esta es la pregunta más complicadita. Entonces, ¿qué más tienes? Sodio, ¿cómo está? Está en 128, o sea, está en hiponatremia, ¿no? Valor normal 135 a 145. El potasio, ¿cómo está? También está en hipocalemia, ¿ok? El rango normal del potasio es de 3.5 a 5. Creatinina, un poquito elevada, pero ahorita no es lo relevante. Luego de reposición hídrica con solución salina. Ah, muy bien, entonces tú ya tienes en tu mente. Es una cetoacidosis diabética, ¿ok? Por clínica. Por laboratorio también, ¿no? Acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica es lo que le va a dar la condición de respiración de Kussmaul, respiración superficial, dolores abdominales, náuseas y deshidratación, ¿ok? Todo eso se ve en cetoacidosis. Ahora, pero nos vamos al manejo. El primer paso, obviamente, siempre es la hidratación, sea cetoacidosis o estado hiperosmolar. Entonces, acá ya le hicieron el primer paso, ya lo hidrataron. El segundo paso, acá depende, ¿ya? O sea, si tú tienes que recordar un dato clave. La insulina tiene un efecto adverso, entre comillas, es que te va a bajar los niveles de potasio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto clave acá? El potasio. Miren el potasio en cuánto está. En hipocalemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si le das insulina? Si tu paciente ya está con hipocalemia, es menor a 3.5, y le metes insulina, ¿qué va a pasar? Va a bajar aún más el potasio, se va a ir hasta el suelo, ¡puf! Por la insulina. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de ponerle la insulina? Corregir la hipocalemia, ¿ok? Esa es la respuesta. Siempre, 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 cuando te pregunten de manejo de cetoacidosis está hiperosmolar, antes de que le ingreses la insulina, fíjate el potasio. Recuerda porque ese es físico, esa pregunta te puede entrampear. O sea, fíjate el potasio. ¿El potasio está bien o no? Ah, el potasio está bajo. Entonces, primero corrígelo y luego le das insulina. El potasio está normal. Dale insulina. El potasio está alto, dale insulina, ¿ok? Así se hace. Si está bajo, corrígelo siempre. Si no, se te va a ir a un paro cardíaco tu paciente y lo vas a matar, ¿ok? Esta pregunta fue ENAM del año pasado, así que lo máximo, quienes respondieron bien y quienes no, ya saben, no se les olvide, no se olviden del potasio, por favor. Next. El resto ya son un poco más facilitas. Dice, fármaco de elección para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica estadio 3 a 4. Ok, siempre cuando hablamos de fármacos hay unos que son mejores para unos, mejores para otros. ¿Y de qué depende eso? De las comorbilidades. Si tienes un paciente, siempre que tenga comorbilidades cardiovasculares, y renales, puedes usar idealmente SGLT2. Pero ¿qué pasaría? A ver si se acuerdan, les voy a preguntar. Si el paciente les dice que está en estado renal, de insuficiencia renal grado 5, solo hay un fármaco que se puede usar en ese caso. ¿Se acuerdan cuál era? ¿O se acuerdan a qué grupo farmacológico pertenecía, chicos? Está dentro de las alternativas. ¿Se acuerdan? Voy a contar. 5, 4, 3, El 2. GLT2. Ya, el SGLT2 está en segundo lugar. Hay uno mejor que ese y es el único que se usa en estadio 5. Y es los inhibidores de DPP4. Pero está muy bien, por ahí va.
Los inhibidores de PP4, específicamente la linagliptina, ¿ok? Ese también les puede venir como pregunta trampa. Si les viene estadio renal 5, el único linagliptina o inhibidores de DPP4, ¿ok? No, esa es otra fija. Dice, ¿qué se debe hacer ante un paciente asintomático con una glicemia en ayunas en rango diagnóstico de diabetes mellitus? Ya. Primer dato, es asintomático y ya le tomaron una glicemia en ayunas, ¿ok? Pero solo tiene una. Nosotros dijimos que todas las pruebas, a excepción de la glucosa al azar, se tienen que repetir mínimo 2 veces en un intervalo de 72 horas para hacer, en un intervalo menor, perdón, a 72 horas para hacer el diagnóstico, ¿ok? Todos los laboratorios por 2, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Repetir la glicemia en ayunas. Muy bien. ¿Ok? No se olviden, no se vayan a confundir con eso. Si tuvo solo una prueba y te preguntan el siguiente paso para hacer el diagnóstico, ¿cuál es? No es ningún, es hacer otra glicemia en ayunas. Y si no te dice, y también se pueden combinar, o sea, puedes pedirle una glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Una glicemia en ayunas y... Ay, no, claro, solo esas dos, porque el test de tolerancia está a la duda, ¿no? Se pueden combinar, así que no se van a confundir, pero el top de screening es la glicemia en ayunas y la que más viene y la que más preguntan, así que tranquilos por esa parte. Dice, si un paciente tiene 2 glicemias en ayunas, o sea, acá ya le pidieron sus 2, una en rango de diabetes y otra normal, ¿qué es lo que se hace? Siempre, chicos, recuerden, si tienen dudas, ya le tomaste 2, si tienes dudas por el diagnóstico, test de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? A las 2 horas te sale más de 200, es diabético, ya está. Diabetes mellitus tipo 1, recuerden, es autoinmune y la única que es acá es que es herencia social sistema antígeno leucocitario humano. Si les suena algo autoinmune, genético en las alternativas, váyanse más por diabetes tipo 1, ¿ok? Porque el resto, diabetes tipo 2, netamente metabólicos. Diabetes tipo 1, autoinmune, genético, por ahí les suena algo así. Si no se acuerdan bien, por descarte, ya. Este me suena a que es algo autoinmune, que es algo genético. Me habla de anticuerpos, me habla de un gen, me habla de esto. Esa marca con diabetes tipo 1, ¿ok? Y por último, ay, esto se me pasó la imagen. Esa es otra pregunta que la cambié. Las he actualizado. Este es de NAM. Dice, diabético, 78 años, ingresa a emergencia por presentar conducta bizarra e ideas paranoides. Ya, alteración del sensorio, ¿no? Cefalea, confusión mental, debilidad, mareos, visión borrosa. Recibe medicamentos antidiabéticos, ¿ya? Creatinina sérica en 1.8, está aumentada ya. Glicemia en 50. ¿Cuánto dijimos que era el rango para diabéticos para considerar que está en hipoglucemia? En 70, ¿ok? Está menor de 70, sí, o sea, está en hipoglucemia, que es otra de las complicaciones agudas. Recuerden, tenemos 3 complicaciones agudas. Hipoglucemia, estado hiperosmolar hiperglicémico y cetoacidosis diabética, que ya vimos manejo, diagnóstico, tratamiento y todo, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál de los siguientes fármacos es responsable de estos síntomas? Si me habla de que reciben medicamentos antidiabéticos, ahí ya te está soplando la respuesta. Recuerden, ¿cuál es el medicamento que está más asociado a hipoglucemia? Medicamento antidiabético, perdón, grupo farmacológico para que respondan cuáles, chicos. Yo sé que se acuerdan. Antidiabético oral más asociado a hipoglucemias. ¿Cuál sería? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es sulfonilurias. Y dentro de las sulfonilurias, ¿quién está? La glibenclamida. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. Si te preguntaran cuál es la... Si te, entre las alternativas, ignorando este caso, ¿ya? Si entre las alternativas te ponen insulina, glibenclamida, metformina, etcétera, y te preguntan cuál está más asociado a hipoglucemias entre esas dos, entre insulina y glibenclamida,
La respuesta es insulina, ¿ok? Pero si te preguntan fármaco o antidiabético oral asociado a hipoglucemias, sulfonilurea, glibenclamida, ¿ok? No se va a confundir ahí. Y eso es todo, chicos. Con eso repasamos las fijas de la clase pasada. Ahora vamos a ver, y con cronómetro, las complicaciones crónicas, porque hay unas complicaciones agudas, pero vamos a ver ahora complicaciones crónicas de diabetes. Este tema no es tan preguntado, no viene. He visto bancos de salud, de NAM, de la facultad, y no vienen mucho, la verdad. Así que eso lo vamos a repasar puntitos clave, por eso lo vamos a hacer con cronómetro y más rapidito, pues, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir. Ay, ¿cómo compartir? Acá. Ya. Voy a compartir. Y ¿cuántos? Vamos a hacer tipo método Pomodoro, ¿ya? Ay, les debo su sesión de métodos de estudio. Ya, chicos, no sé si tienen tiempo. Les pregunto, ¿quieren que la haga después de la clase de hoy o ya para la siguiente clase? Porque normal la tengo lista y la puedo explicar que es rapidito. O me dicen nomás, ¿hoy día o ya la siguiente? Me dicen, chicos, hago la... Es una mini sesión de 10 minutos o menos, no, de métodos de estudio. No me dicen si la hago ahora o otro día. Entonces mejor ahora. Ya, la voy a hacer al final de esta clase, ya al final de diabetes. Vamos a hacer una media chanfeñita por ahí, ya. Y ahora otra pregunta, chicos. Voy a poner un cronómetro y para hacer tipo Pomodoro, y eso es lo que va a durar esta sesión. O sea, vamos a poner, ¿cuántos minutos quieren? O hasta dónde llega. ¿Media hora? ¿25 minutos? ¿45 minutos? Entre esas tres. Temporizador. A ver. ¿Les parece que si comenzamos con 30 minutos y de ahí un descansito y así? Ya, 30. Gracias por la reacción. Entonces, creo que no sé el cronómetro, pero va a sonar un tin cuando termine. Así que hasta ahí. Comenzamos. Uno, dos, tres. Ok, ya. Entonces, diabetes mellitus parte 2. Complicaciones crónicas. Este es el índice que lo voy a saltar. Y, a ver, chicos. Este es un concepto que tienen que saber sí o sí, no solo para el examen, sino para la vida, que es bastante sencillo en realidad. Ahora, les presento dos casitos, el paciente A, paciente B. La señora A, su caso, ella es diabética y los primeros 10 años, desde que les diagnosticaron diabetes, ella tuvo un control estricto, o sea, cumplía su medicación, tomaba su metformina, todo, y mantuvo su hemoglobina glicosilada en menos de 7%. ¿Ok? Ahora, en los últimos 5 años, se ha descuidado y su hemoglobina glicosilada está en 8,5%. Ya ese es el caso A de la señora. En el caso B, este señor, los primeros 10 años fue un desastre, ¿no? Como dice, estuvo mal controlado, no tomaba medicación, tomaba su Coca-Cola, no sé, todo mal, ¿ya? Y su hemoglobina glicosilada estaba más de 9 siempre. Pero en los últimos 5 años reflexionó porque le dijeron que iba a perder una patita y pues mantuvo su hemoglobina glicosilada en menos de 6,5, en 6,5, menos de 7, ¿no? Que es lo óptimo en un diabético. Está en 6,5, chévere. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Cuál de los dos pacientes creen que va a tener más complicaciones o tiene más riesgo de infarto? ¿La paciente A o el paciente B?
Así voten, lo que crean. Rapidín que nos quedan 28 minutos. A o B. A. A, ya. Ella tiene más o menos riesgo de infarto. Ya ni me acuerdo qué pregunté. A ver, Anthony, ¿tiene más o menos riesgo de infarto la paciente A? Creo que más riesgo. Ya. A ver, quedemos con la A para aprovechar el tiempo. Y tu respuesta es... ¿Qué decía? Muy bien. Perdón, estoy medio bloqueada. La respuesta es que la paciente A tiene menos riesgo. A pesar de que los últimos años ha estado descontroladísima, ella tiene menos riesgo que el señor que se cuidó a última hora. Y eso se debe a lo que llamamos memoria metabólica. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? O sea, y esto se demostró con un estudio que no los voy a marear tanto con esto, pero si ha venido pregunta, no sé por qué, no debería. Este estudio llamado UKPDS UK por United Kingdom, ese estudio prácticamente fue importante porque se atrevió, agarró, por ejemplo, a un grupo de diabéticos y les hizo seguimiento por 10 años, o sea, estos investigadores dieron tiempo de su vida, y dijeron, bueno, vamos a agarrar estos diabéticos y vamos a ver si es que, vamos a ver, vamos a dividirlos en dos grupos, a unos que tengan un tratamiento con fármacos, que es el tratamiento intensivo, y otros que tengan tratamiento con solo estilos de vida. Y vamos a ver qué pasa con ellos de aquí a 10 años. Entonces, pasaron los 10 años, volvieron los investigadores y dijeron, a ver, ¿qué tenemos acá? Y se vio que el grupo que sí había tomado medicación tenía mucho menos riesgo de eventos cardiovasculares, o sea, de eventos que les dé un infarto. Y no solo eso, sino sobre todo que tenían una disminución del 25% de complicaciones microvasculares. Y lo siguieron 10 años más, o sea, en total fueron como 20 años, y luego después de 10 años se vio también que tenían un beneficio macrovascular. En conclusión, un paciente que tiene una intervención temprana, o sea, como vimos el caso de la señora, que desde que se diagnostica inicia con medicación, esa persona, así se descuide en sus últimos años, está más protegida, tiene menos riesgo que tenga un infarto, que tenga un ACV o pie diabético, que una persona que comenzó mal y en los últimos años ha estado bien. O sea, este paciente va a desarrollar, digamos, infarto. Y le va a decir, ¿por qué, doctor? Si yo me estaba cuidando estos 5 años súper bien, mi hemoglobina glicosilada estaba a menos de 7, ¿por qué he tenido un infarto? No, señor, es que usted, cuando comenzó con su diabetes, no seguía su tratamiento. Y eso va a afectarle toda la vida. Así que ya saben, chicos, si ustedes tienen un familiar al que recién se le ha diagnosticado diabetes, díganle que siga el tratamiento correctamente desde el principio, su fármaco, su insulina, lo que necesiten. Porque si se les pasa el tiempo y recién se acomodan al final, de nada va a servir, porque lo que más importa es que hayan tenido un buen tratamiento en el inicio, ¿ok? Eso se le llama memoria metabólica, ¿ok? Y esa es la conclusión. Intervención agresiva temprana es igual a un mayor beneficio. Eso es todo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones crónicas? O sea, a largo plazo, ¿no? Tenemos las, las microvasculares y las macrovasculares. Microvasculares que ocurren en arterias pequeñas, macro que ocurren en arterias grandes. Microvasculares, o sea, vasos pequeños. ¿Dónde hay vasos pequeños? En el nefrón, en la nefrona, que es chiquitísima, ¿no? En la retina son vasos chiquitos, en esa zona sobre todo. En nervios también, periféricos. Y vasos grandes, ¿dónde encontramos? En las arterias coronarias del corazón, en las arterias cerebrales, son vasos grandes, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en qué zonas tenemos cada complicación. ¿Ok? Acá está en resumen lo que les acabo de decir.
Entonces, acá les dejo este cuadro donde están todas las complicaciones y sus hallazgos clínicos, ¿no? Igual vamos a verlos acá, pero en este cuadro está como el resumen. Y acá les dejo este infograma todo kawaii de cómo es que afecta, ¿no? La memoria metabólica, que ya lo dije. Se los dejo ahí. Ah, ya. La memoria metabólica también tiene otro nombre llamado el efecto legado, ¿ok? Justo acá, como dice, los beneficios del control temprano en el corazón se manifiestan plenamente 20 años después, ¿ok? Por eso, cuídense desde el comienzo. Y acá están las complicaciones micro y las complicaciones macro. Y el pie diabético, el famoso pie diabético, es una combinación de ambos, ¿ok? De ambos y hasta incluyendo la parte neurológica. Vamos a ver eso. Entonces, acá no quiero marearlos porque le meten bioquímica, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es que llegamos a estas complicaciones crónicas? O sea, es crónico, o sea, si tenemos una glucosa alta en sangre mucho tiempo, esa glucosa que está en nuestra sangre, con el tiempo va a comenzar a hacer cierto daño y ese daño es acumulativo. O sea, ¿cuál es este daño? Todo gira alrededor del estrés oxidativo. O sea, ya habrán escuchado que tenemos especies reactivas de oxígeno que son los ROS. Estos son normales, en cantidades normales, pero cuando hay exceso de esta, que es debido a una hiperglucemia crónica, o sea, lo que va a pasar es que va a aumentar estas especies reactivas de oxígeno y esto es lo que va a causar el daño. Todo comienza también con inhibición de esta enzima, el GAPDH, ¿ya? El GAPDH. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En conclusión, porque no quiero meter bioquímica ni quiero recordar bioquímica, hay cuatro vías principales. La vía de los polioles, ¿ok? Los polioles, les suena como alcohol, ¿no? Ya, los polioles es como un carbohidrato tipo alcohol derivado de la glucosa. Prácticamente cuando tenemos mucha glucosa en sangre, el cuerpo va a producir, y no puede utilizar la glucosa, recuerden en la diabetes las células no pueden utilizar la glucosa, entonces va a buscar otras vías de energía. Esta es una de esas vías, comienza a generar polioles. Si tenemos muchos polioles, también hace que aumente la aldosa reductasa, que es la que convierte, o sea, a la glucosa, perdón, es probablemente la enzima que hace que se genere esto, ¿ya? O sea, tenemos muchos polioles porque obviamente también está trabajando mucho esta enzima, ¿ok? Entonces, ¿esto con qué más se relaciona? Con la neuropatía, ¿ok? Polioles, neuropatía. Vamos a poner acá. P de neuropatía. No, polioles, neuropatía. Otra vía es la vía de las exosaminas. Exosaminas más que nada alteración de la expresión génica, ¿ok? Eso no es tan importante, no lo mencionan. De los polioles sí preguntan más, en lo poco que preguntan. Activación de proteína quinasa. ¿Esto con qué se relaciona? Con alteración de flujo y permeabilidad. ¿Y esto qué te suena? A trombos, ¿ok? O sea, a nivel macrovascular más que nada va a actuar esta proteína quinasa, porque ahí es donde vamos a encontrar trombos también, ¿ok? Y la vía de las IGES, estos son especies que favorecen el envejecimiento celular, por así decirlo. Por eso se llama IGES también, por edad. Es una manera fácil de recordarlo. Pero al final, ¿qué me va a hacer esto? Un daño endotelial. ¿Ok? Cada una de estas vías tiene su principal mecanismo de daño. Entonces, eso. Pero todo parte de que hay un exceso de especies reactivas de oxígeno que inhiben esta enzima y que activa estas vías. Y ya. Bueno, y el metilglioxal que no pregunta. Lo más importante de acá, que es una fija, que es que esta enzima es la que está disminuida, ¿ok? Y esta enzima disminuida es la que va a activar las demás vías. Y recordemos acá entonces, todo esto, todas estas vías se van activando con el tiempo, pero ¿quiénes comienzan a activarse primero? Las complicaciones macrovasculares. Miren, desde que eres prediabético, estas vías ya están actuando y tú ya estás teniendo un daño a nivel vascular, ¿ok? Entonces, comienza a haber daño desde la prediabetes. Después recién vienen las microvasculares, eso recuerdan. Primero comienza el daño macrovascular,
y después comienza el daño microvascular. Es por eso que cuando tienes un paciente diabético y recién lo diagnosticas, ya incluso con el diagnóstico te puede venir con hemiparesias, con visión borrosa, porque el daño, perdón, con, con alto riesgo de infarto, porque el daño macrovascular ya ha comenzado desde años, solo que no ha tenido síntomas, pero ya sus células han estado acumulando ese daño. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. Alta glucosa en sangre, aumento de, aumento de especies reactivas de oxígeno, se bloquea y activan estas vías. Que ya las mencionamos. Ujú. Luego, esta es otra especificación, otra cosa más específica por si quieren ver más, pero es muy bioquímico y no a muchos les gusta la bioquímica, siendo sinceros. Así que lo importante es lo que les he mencionado y lo que está acá, miren. De los polioles, ¿a quién va a dañar? Más que nada la retina. Los H's, daño en vasos, produce trombos. La proteína quinasa también asocia a trombos. Perdón, este es daño endotelial y este trombos, daño endotelial. Y la exosamina es más que nada daño al riñón. Y ya, eso es lo principal. Entonces, ahora sí pasamos a lo más importante, ¿no? A las complicaciones en sí. A nivel micro, vamos a comenzar con la oftalmopatía diabética. La más resaltante de todas las oftalmopatías, la retinopatía diabética. Es la única que vamos a hablar porque es la más importante y la única que van a explicar en su clase. Así que, entonces vamos a los vasitos pequeños de la retina. O sea, si pones un foquito acá, vas a ver que tienes vasitos ahí. Algunos se ven, ¿no? Cuando estás irritado tu ojo. Ya, esos vasitos chiquititos son los que van a ser dañados. Entonces, esto va por el daño acumulativo que ya expliqué acá, pero vamos a lo importante, ¿no? Todo comienza, digamos, cuando tu paciente dice que tiene visión borrosa, que ve moscas volantes, o sea, que ve como puntitos negros. Esos puntitos negros se llaman escotomas. Ese es otro escotoma. Puede que también presente pérdida visual central. O sea, pérdida visual central significa que, mira, esto es lo que ves. Y puede que acá vea borroso, ¿ok? Esa es la pérdida visual central. O periférica, al revés, ¿no? Esto es lo que ves y esto lo ves borroso. Cualquier alteración visual en un diabético, ya obviamente vas a sospechar retinopatía diabética, ¿no? Igual tienes que descartar otras cosas. Factores de riesgo, mientras más años de diabetes tenga, más probable, obviamente. Hiperglucemia crónica, obviamente, hipertensión arterial, dislipidemia, los típicos factores de riesgo. Lo más importante acá y que les pueden preguntar es el embarazo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay un mayor flujo sanguíneo. Entonces hay mayor flujo sanguíneo, hay mayor presión a nivel de esos microvasos, entonces es como que la sangre está haciendo más fricción en esa zona. Y ya de por sí esos vasitos están débiles por todo el daño que están recibiendo por la hiperglucemia, entonces van a ser más probable a que se rompan, a que se inflamen, y ahorita vamos a ver qué pasa. Pero el embarazo es uno de los factores de riesgo también. Entonces, esto es lo que ya les expliqué. Hasta acá, ¿no? La proteína quinasa. Entonces va a haber daño de los vasitos, ¿no? Tienes tu vaso sanguíneo acá y va a estar como que destruido acá, calcificado por acá, inflamado por acá, así todo horrible tu vaso. Pérdida de los pericitos. Los pericitos son como esas capitas que están por acá, que también se pueden entrar en el renal, etc. La cosa es que va a haber un punto en el que este daño está tan inflamado, tan dañado, y cuando un vaso se daña, así como toda cicatriz, va a formar un tejido así medio fibroso. Entonces ese tejido fibroso se va a acumular, va a formar cicatriz y ¡pum! El vaso se obstruyó. Entonces bloquea sangre, ya no pasa la sangre por acá. Y si ya no pasa la sangre, imagínense que en el ojo ya no pasa la sangre, una zona de tu ojito se va a morir. Realmente tu ojito, esa zona de tu ojito, ya no le va a llegar oxígeno, no va a tener flujo y se va a morir. ¡Ping! Eso es la isquemia, ¿ok? Entonces, como cuando tu ojo detecta que ya no le llega flujo, ya no le llega sangre, como mecanismo de compensación va a decir, pucha, ¿por qué no me llega sangre acá? Vamos a generar más vasitos para que sí me transporten sangre. Entonces hace una neovascularización. Neo es de nuevo.
Vascularización de vaso, ¿ok? Nuevos vasos. ¿Para qué? Para compensar esa isquemia que se ha producido por el daño, ¿no? Entonces vas a tener un ojito así, con varios vasitos, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver esos vasitos? Y aquí es donde viene el diagnóstico, ¿no? O sea, hasta acá, te viene tu paciente que ya tiene diabéticos desde hace 10 años y te dice, doctor, he comenzado a ver puntitos negros, he comenzado a ver borroso. Entonces dices, ah, ¿y es diabético? Sí, vamos a ver, vamos a hacerle un fondo de ojo. Ya, pum, le vas a hacer su fondo de ojo y vas a ver estas cositas de acá. Entonces, puedes ver dos cositas. Bueno, en realidad cuatro, pero principalmente vamos a escribir estas dos, ¿no? La no proliferativa, proliferar, ¿a qué le suena? Que van a nacer, ¿no? Ya por ahí va la respuesta a neovasos. O sea, en proliferativa. Una es que no hay, una es no proliferativa y otra es proliferativa. Ok, ¿cuáles son las características de cada una? En la no proliferativa vamos a encontrar ya microneurismas, que son esos vasitos chiquitos que se han formado. Ojo que la retina forma nuevos vasos, pero la mayoría de estos nuevos vasos son débiles, ¿ok? Lo da todo, pero igual no es tan bueno como un vaso de origen natural, ¿ok? Entonces esos vasos que son débiles, que tienen una pared débil, tienen más riesgo a volver a romperse, ¿ok? Son los microneurismas. Entonces, esos vasos que se rompen van a generar hemorragias en tu ojito, hemorragias puntiformes porque son vasos chiquitos. Vas a encontrar exudados duros, que son de colesterol, que es una característica de la no proliferatividad también, y zonas algodonosas. Cuando ves zonas algodonosas, le dicen algodonosas justamente porque son blanquitas, parecen algodón, son zonas de isquemia. Está blanco, está pálido, está muerto ese tejido ya, ¿ok? En la proliferativa, la característica, y si les mencionan en su caso clínico, se encuentra en fondo de ojo, neovascularización o formación de nuevos vasos. Entonces, ¿ya en qué piensas? Uy, entonces me inclino más a proliferativa, ¿no? ¿Qué más? Proliferación fibrosa y hemorragia vítrea. Ok. El manejo, entonces, primero vamos a ver las características, ya. Entonces, en no proliferativa, recapitulando, va a haber aneurismas, los vasitos débiles, que te llevan a microhemorragias y exudados duros de colesterol. Acá, en la proliferativa, puedes encontrar lo anterior, obviamente, pero ¿qué es lo que vas a caracterizar? Vascularización anormal, nuevos vasos que están así tortuosos, lo ves raros, neovascularización. Y bueno, olvídate en humor vítreo y las manchas algodonosas, ¿ok? Entonces, antes de pasar al manejo, puede que tu paciente diabético comience con cataratas y no se había dado cuenta. Luego comienza a dar síntomas, viene a tu consultorio, le haces fondo de ojo, uy señor, tiene manchas algodonosas y tiene vascularización, tiene retinopatía. Si este señor no se cuida y no recibe el tratamiento de que ahorita vamos a hablar, lo va a conducir a una ceguera, ¿ok? Recuerden, la diabetes, como dijimos la clase pasada, es la primera causa de ceguera adquirida y también la primera causa, eh, perdón, la primera causa de ceguera adquirida, de falla renal aguda también en diabéticos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la principal causa de muerte en diabéticos? Si tú ves un diabético por la calle, bueno, si tú conoces a una persona y dice, yo soy diabética, le vas a decir, uy, tú lo más probable es que te mueras de un infarto, porque la mayoría de diabéticos fallece por enfermedad coronaria, por infartos, ¿ok? Y vamos a ver por qué también. Entonces, tenemos la no proliferativa y proliferativa. Ya vimos esto, es lo mismo. ¿Qué más tenemos acá? Este es uno, este es dos. El otro tema es el edema macular. Dejamos acá. El edema macular ya es una etapa más avanzada, ¿no? Si el señor que tenía su retinopatía proliferativa o no proliferativa sigue sin tratamiento, puede llegar a esto. O puede que venga a tu consultorio después de años sin tratamiento y ya de frente le encuentras con su edema macular, o peor, con desprendimiento de retina. Hasta el edema macular es reversible, ¿ok? Reversible. Y puede ocurrir desde el inicio, como les digo. Y el desprendimiento de retina, eso sí, ya fuiste. Te quedaste ciego, Pimpo, ya fuiste, ¿ok? Ceguera irreversible.
Entonces, ahora sí el tratamiento. Si te viene tu paciente con suerte y tiene una no proliferativa, nomás es controles de glucosa y presión. Debería ser otra cosa, ¿no? Pero le vas a ir controlando. Para que no, o sea, la cosa es, si controlas la glucosa, hay menos daño en los vasos y ya no avanza más el daño, ¿ok? Entonces por eso solo lo controlas y te fijas que sí o sí su glucosa y su presión estén bien, porque obviamente la presión también, recuerden, afecta a los vasos, ¿no? Si ya te viene con proliferativa, tienes nuevos vasitos y tienes esos nuevos vasos que se pueden romper también, tú tienes que hacer algo ya al respecto, porque ese paciente tiene riesgo de que se le rompa ese vaso y haga una hemorragia. Entonces, le puedes hacer, y esta es clave, panfotocoagulación, que está acá, que es un láser que te apuntan al ojo y te queman esos vasos sanguíneos nuevos que están en riesgo de, de sangrar, te los queman, pi, 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 y ya está. Eso es, panfotocoagulación, ¿ok? A la retina. Otro tratamiento, anti-VEGF. ¿Qué es el VEGF? GF es de Growth Factor. Growth Factor. BE, para que se acuerden, V de vaso, E de endotelio. ¿Ok? Ay, ¿por qué no escribo? Prácticamente es un factor de crecimiento endotelial, hace que crezcan vasos sanguíneos, ¿ok? Eso es. Entonces, el anti-VEGF evita que crezcan nuevos vasos sanguíneos. Va con la clínica, ¿no? Si crecen nuevos vasos sanguíneos, tú quieres evitar que ya no crezcan más. Y ya, es el tratamiento. Si ya lo encuentras, viene tu paciente con edema macular, que usted está, doctor, ya no veo casi nada. Tú le ves su fondo y dijo, tienes edema macular. Le da su anti-VEGF. Se puede revertir con eso. Pero si ya tiene un desprendimiento de retina, ya fue, es una ceguera irreversible y tienes que hacerle una vitrectomía urgente porque si no le va a reventar el ojo. Entonces, le hace su vitrectomía en ese caso, ¿ok? Único caso donde hace vitrectomía, sí o sí, es desprendimiento de retina. El resto aún le das tratamiento farmacológico o panfotocoagulación, ¿ok? Y acá está el resumen del tratamiento. Sí o sí, hemoglobina glicosilada menor a 7.5, controlar la presión arterial y obvio su colesterol, lípidos, etc. Es lo mismo, lo que les dije, ¿ok? Este es el resumen. Nada hacer. Lo que tenga puntito verde, chicos, o que sombree con este resaltador verde es porque ha sido pregunta o pueden preguntar. Ok. Y eso es todo. Esta clasificación que no preguntan, la verdad. En leve, ¿qué encuentras? Retinopatía leve, microneurismo, ¿no? En moderado, ¿qué vas a encontrar? Exudados algodonosos, hemorragias en 12 más cuadrantes y vasos tortuosos. En severo, sobre todo vas a encontrar más de 20 hemorragias en 4 cuadrantes. Y bueno, eso es lo más resaltante, ¿no? El resto ya está acá. Quedan 5 minutos. Jiji. Ahora, siguiente a nivel micro, la nefropatía diabética. Este ya es igual es sencillo, más sencillo. Solo que acá lo que les puede confundir son los valores de clearance de creatinina, porque hay varias formas de medirlo, pero ahorita vamos a ver. El diagnóstico es simple. Si tienes un paciente diabético por mucho tiempo y viene con síntomas así le hace sus controles, ¿no? Y le haces una prueba para medirle las proteínas en orina, ¿no? Y si te sale más de 500 miligramos en 24 horas, ya es el diagnóstico. Así de fácil, es netamente laboratorio. Pero ¿qué tienes que ver? Si se asocia a retinopatía y ausencia de otras causas, ¿ok? Siempre tienes que descartar otras causas eh, de esa proteinuria. Entonces, cuando descartes todo y es un paciente diabético y encima tiene retinopatía, yo puedes decir que sí está teniendo una nefropatía diabética. Es la misma fisiopatología. Los vasos sanguíneos que están en la nefrona, que son chiquitos, van a tener ese daño a nivel vascular, el vasito no va a funcionar, se va a esclerosar en algunos casos, va a llevar isquemia, va a afectar la filtración glomerular y pasa esto que es la proteinuria, ¿no? Ya. Ahora,
Esto es lo medio confuso, que lo van a ver. ¿Cómo vamos a catalogar esto? Hay tipos según la cantidad de proteína que botes por la orina. Puede ser normal. Lo normal es, y fíjense en estos valores, miligramos en 24 horas, microgramos por minuto, no se vayan a confundir, ¿ya? Porque ahí los pueden agarrar. Entonces, lo normal, cuando hablamos de miligramos en 24 horas de proteínas, es que sea menor a 30. Ok, eso es lo normal. Pero si es microalbuminuria, te pueden decir proteinuria o albuminuria, es lo mismo en casos de examen, ¿ya? De casos clínicos, perdón. Entonces, si es microalbuminuria, el rango es este, 30 a 299. Y si es proteinuria tal por sí, microproteinuria, proteinuria o albuminuria tal cual, es mayor a 300. Este es el punto fijo. Pero acuérdense, miren, esto es miligramos en 24 horas, ¿ok? Esa es la clasificación. Ahora, en el diagnóstico te van a tal vez pedir esto. ¿Ya? Hay 5 estadios. El primero, cuando ya tienes una nefropatía diabética diagnosticada, significa que tu riñón está filtrando muchas proteínas. Filtrar significa que se va a la orina, o sea, está dejando pasar muchas proteínas, ¿ok? Entonces, tu clearance de creatinina está en mayor de 40 en esa etapa, ¿ok? O sea, clearance de creatinina es tasa de filtración glomerular, ¿ok? Estamos hablando acá de tasa de filtración glomerular. O sea, si tú le viene tu paciente a tu consultorio y le mide su tasa de filtración glomerular y ya está en más de 140, o sea, tu riñón está filtrando mucho, significa que ya está en un estadio 1 de nefropatía diabética. Obviamente, cuando ya has descartado las de otras causas y se asocia a retinopatía, como dijimos, y cumple este criterio, pues, ¿no? De más de 500 miligramos que tenía en 24 horas. ¿Ok? O sea, tiene que estar en qué grado, si vemos acá, en proteinuria, ¿no? Esto solo es para que aprendan a diferenciar, pero para decir que es nefropatía por diabetes, tiene que estar en este rango, ¿ya? Ahora, en el estadio 2, el dato, estos son ya los datos fijos que le he puesto acá, ¿ya? En el estadio 2 se le llama evolución silente, ¿ok? Hasta acá, y esta es una diferencia clave, lo voy a poner de verticito, llega la diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? La diabetes mellitus tipo 1 puede llegar a estadio 2 y ahí se queda durante el resto de su diabetes. Pero la diabetes tipo 2, la más conocida, la metabólica, puede avanzar hasta el final de los estadios y ir aumentando su proteinuria. ¿Ok? Entonces, estadio 3. Acá ya comenzamos a ver la microalbuminuria, Ah, no, perdón. Hasta acá. Sí, hasta acá es la diabetes tipo 1. La microalbuminuria, o sea, tiene su tasa de filtración. Ya acá hay daño renal. Su filtración aumentada y tiene microalbuminuria. Pero fíjense el rango, por eso no se van a confundir. O sea, ¡ay, el cronómetro! Ya, termino esta parte, perdón. Miren, acá para que no se confundan, pueden decir, oye, pero no que decía que tenía que ser más de 500, así. Acá es la cosa. Acá está en microgramos por minuto, ¿ok? O sea, esta es otra clasificación que también mide proteínas, pero en otros valores. Acá al final hay una tablita para que diferencien, ¿ok? En este estadio aún es reversible. Ese es el punto clave. En estadio 3, ¿cuál es el estadio reversible de la nefropatía diabética? El estadio 3, ¿ok? Luego pasa, si sigue progresando al estadio 4, donde ya los valores son mayor a 200 microgramos por minuto, ¿ok? Parece que fuera menos que esto, pero en realidad ya es mucho más, porque son por minuto. Acá es en un día, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, estadio 5. En estadio 5 ya fue su riñón de tu paciente, lo más probable es que vaya a tener que ir a diálisis, ¿ok? Y acá es lo que les dije. A diferencia de la diabetes tipo 1, el paciente con diabetes tipo 2 mantiene la hiperfiltración, o sea, el paso de proteínas, proteinuria, hasta la fase de macroalbuminuria, o sea, hasta esta fase. Ay, perdón. Sí, de macroalbuminuria, o sea, puede llegar hasta acá. Y aún más. Esta sí avanza, pues. Entonces, para diferenciar, chicos,
porque en su caso clínico les puede venir en valores de micro por minuto o en valores de miligramos en 24 horas y no se vayan a confundir. Entonces, esta tablita que también está en su PPT. Entonces, cuando hablamos de proteinuria, que es el rango que nos interesa, ahí está. Si hablamos de orina en 24 horas, esa es la cantidad, perdón. Sí, miligramos en 24 horas, ¿no? De proteínas. O sea, es cantidad en miligramos. Por ejemplo, acá serían mayor o igual a 300 miligramos de proteínas en tu orina de 24 horas, ¿ok? Eso ya es proteinuria, ¿ok? Es lo que vimos acá. Hoy, si hablamos de microgramos por minuto, o sea, no, este es microgramos por minuto, porque este es microgramos por miligramo. Esta es la otra. Microgramos por minuto tiene que ser mayor a 200, ¿ok? Ambos, y tienen que diferenciar, son proteinuria, ¿ya? Este es el rango que se tienen que acordar sí o sí. Y acuérdense el valor. Si te dicen de miligramos en 24 horas, es 300. Si te dicen microgramos por minuto, es 200, ¿ok? No se vayan a confundir. Y ya saben los detalles. Entonces, ahora, tú diagnosticas tu paciente, tiene su proteinuria en 400, digo en 500, en 600, porque tiene que ser más de 500, ya, en 600. Tiene una nefropatía diabética, digamos, avanzada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quieres lograr con él? Primero, obviamente, como en toda complicación, tienes que controlarle su hemoglobina, su glucosa y su presión arterial, ¿ok? Uy, perdón, dije que iba a terminar ahí. Ya, descansito de 5 minutos, chicos, ¿ya? Y luego terminamos esto, neuropatía, y luego macro, que es más rápido. Ya, chicos, 5 minutos y volvemos, ¿ok? Tomen agüita, párense y ahorita volvemos.
Ya, chicos. Creo que se dejó de compartir. O si sigo moviendo. Creo que sí, ¿no? Sí. Ay, Dios. Ok. Ok, gracias. Ya. Voy a poner otro cronómetro. Vamos a hacer 3 sesiones de 30 minutos. ¿Ok? Siguiente sesión de 30 minutos. A ver, metas clínicas, quedamos en nefropatía, ya saben qué hacer. Si viene y le tomas en su control, te sale la tasa de filtración glomerular aumentada a más de 40 o su presencia de 500 miligramos en 24 horas, me repito, en botella, ya es fijo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Controlar su glucosa, controlar su presión, ¿ok? Estas son las metas, que no preguntan mucho, así que ahí las dejo, y el colesterol, bla, bla. Acá sí, ¿qué fármaco le vas a dar? Según estudios, que no importa ahorita, es IECAS principalmente y ARA2, sobre todo los IECAS. ¿Por qué? Porque se ha demostrado esto sí o sí, que los IECAS tienen un factor protector renal, porque normalmente, miren, rapidito, la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿no? Este es tu riñón. Normalmente, ¿cuál es el primero que se daña en una nefropatía? La eferente, ¿ok? Entonces, se va a dañar, las paredes del vaso se van a dañar y van a quedar chiquitas. O sea, así, uy, uy, delgadito. ¿Qué quiere decir esto? Que que toda la sangre que viene por acá, pasa por todo, ¿no? El glomérulo y acá se tiene que filtrar. Pero como esta está chiquita, es como si estuviera una cañería obstruida. Entonces, ¿dónde se va a quedar la sangre? Acá, ¿no? Se va a quedar acá y va a tener una hiperfiltración. Por eso se le llama hiperfiltración también, ¿ok? Entonces, no queremos esto. Y aquí es donde actúan los YECAS. Los YECAS, o también llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Porque, ¿qué hacen normalmente? Acá vemos, ¿no? Lo que hace normalmente, o normal, la enzima convertidora de angiotensina, después de varios procesos, es una vasoconstricción, o sea, hace que el vaso se vuelva chiquito. Entonces, si le aumentamos, si le inhibimos el efecto del YECA, va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser una vasodilatación. Para acá, ¿ok? Entonces, este efecto de vasodilatación es lo que queremos llevar acá para revertir esta hiperfiltración, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí o sí? Si tienen dudas, chicos, me interrumpen nomás. Ok, gracias, Anthony. Entonces, ahora, si le ponemos yeca, este vasito de acá, que estaba estrecho, chiquito, se va a dilatar. Y ya no va a haber tanta hiperfiltración, porque la sangre que viene ahora sí tiene una salida más amplia por acá. Y ya está. Ese es el yeca y por lo que se da, ¿no? Ahí lo digo para que se acuerden. Entonces, nefropatía diabética. ¿Qué le das? Yecas o ARA2, que probablemente es lo mismo. Y si te preguntan dosis, que si son ya bien malditos y te preguntan dosis, de preferencia el ibersartán, ¿ok? Que es un ARA2, que este sí se ha demostrado que tiene el mejor efecto eh, para mejorar la nefropatía diabética, el ibersartán. ¿Okay? Y este cuadro se los dejo porque este es lo que las categorías de filtrado glomerular o clearance de creatinina, que es lo mismo, no se vayan a confundir si les ven esos términos, y los grados, ¿no? Chin, chin, chin. Acá dijimos que es cuando es mayor a 140. O sea, esto es lo normal. 140 es la hiperfiltración que está en la nefropatía. Ok, y eso es todo con nefropatía. Neuropatía. La neuropatía puede ser principalmente de dos tipos. Difusa, o sea, en varios nervios, y mononeuropatía. Mono es uno, o sea, un solo nervio. ¿Ok? Más común es la difusa. Lo importante de acá,
O sea, difusa son los nervios de tus piernas, son los que se van a afectar de ambas. Por eso es simétrica y es distal. Porque generalmente estos nervios, si estamos hablando de micro aún, son un poquito más pequeños y tal cual lo dice. Son los nervios que están distales, o sea, en tus extremidades, y ambos, los de ambos lados son los que se van a afectar. Polineuropatía simétrica distal, ¿ok? Se va a afectar tanto la parte sensitiva como motora, ¿ok? Este es el famoso patrón clásico de guante y calcetín, pero esto se refiere más que nada al progreso, ¿no? Comienza tipo en las guante calcetín porque está en las extremidades, en las manos guante, en los pies calcetín, por eso nada más. No sé por qué le ponen nombre así, para complicarse. Entonces, puede ser polineuropatía simétrica distal que dijimos o autonómica. Recuerden, el sistema nervioso autónomo todo lo que no podemos controlar, o sea, lo no voluntario. O sea, entonces piensen en todo lo que nosotros no controlamos. El urogenital, la vejiga que se llena, las contracciones de las pupilas no lo controlamos voluntariamente, y eso principalmente. Entonces, cuando te mencionan algo a nivel de contracción, midriasis, miosis, no sé qué es de la pupila, o a nivel urogenital, te das más para neuropatía autonómica, ¿ok? En mononeuropatías, o sea, ya son un nervio el que se afecta, que es menos común. Generalmente de pares craneales 3, 4 y 6. Y eso nomás que te pueden ir. Y raíces nerviosas que, bueno, no viene. Ya. Entonces, ¿cómo te va a venir tu paciente? E incluso desde la primera consulta, como ya dijimos, tu paciente ya puede tener complicaciones micro o macro. ¿Quiénes se desarrollan desde antes todavía? Las macro, ¿ok? Pero igual puede que venga con micro, porque hay gente que no se hace atender después de buen tiempo y hasta tiene ya estas complicaciones. Entonces, ¿cómo te puede venir? Parestesias y parestesias. Parestesias, recuerden esa sensación de hormigueo, de que se te adormece esa extremidad, sobre todo te viene doctor, se me adormecen las piernas, se me adormece la mano, más que nada las piernas, ya. Esa es una sospecha. ¿Qué más te puede venir? Dolor neuropático. Más común, alodinia. Alodinia, recuerden, que es, por ejemplo, te viene, doctor, me toco así suavecito y siento un dolor intenso. Ese es alodinia. Un dolor extremadamente desproporcional a un estímulo suave, un toque suave, ¿ok? Alodinia. Esto que ya lo dijimos, el patrón medio, bota, guante, que bueno, es lo mismo. Y como dijimos, son fibras motoras y sensitivas, o sea, la sensibilidad también va a estar alterada. Y es acá donde vamos a hacer el diagnóstico también, con el test de monofilamento, que lo puse aquí en mi imagen, puse una imagen. Ay, lo puse acá. Acá les voy a hablar del test de monofilamento. Pero ya, la sensibilidad se va a ver afectada. O sea, tú le tocas a tu paciente y le preguntas, ¿sientes que esto, sientes esto? Y le dices, no, no siento, su sensibilidad está alterada ya. Eso. Los reflejos también tienes que hablar como en tu examen neurológico, sobre todo el aquiliano y el rotuliano. Y el movimiento. Puede que haya ya cierta atrofia muscular. Su músculo le vas a encontrar una pierna más delgada que otra, o las dos delgaditas. Y la fuerza, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar esto. Si hay afectación del nervio femoral, vas a encontrar, uy, ¿dobló? No, una amiotrofia, que es este músculo que se ha vuelto delgadito, ¿ok? Tu femoral, tu músculo, está delgadito. Debido a una mononeuropatía, más probablemente. O también hablando de mononeuropatía, como vimos, uno de los pares que se afecta es el tercer par craneal. Y como es un solo nervio, solo un lado se va a afectar. Por ejemplo, acá ves su ojo caído de la señora. Así, jaja. Ok. Y acá como dice tal cual, y es fija, es reversible las mononeuropatías, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a tratar esto? Generalmente es más que nada terapia de dolor neuropático. Lo básico, principalmente que el paciente no fume, no tome alcohol, ¿ok? Cambio estilo de vida. Comienza siempre con eso. Y control metabólico, o sea, otra vez, glucosa, presión, bla, bla. Luego, ¿qué puedes usar? Amitriptilina. Fíjate, mira, tiene dos bolitas verdes. Ya. Amitriptilina para dolor neuropático, dolor neuropatía diabética. Dolor neuropático por diabetes o neuropatía diabética. ¿Qué las vas a dar? Principalmente si ya quieres darle un fármaco, amitriptilina de primera opción, ¿ok? Si no funciona eso, puedes probar
con gabapentina o pregabalina o carbamazepina. Pero principalmente, ¿qué preguntamos? Gabapentina, pregabalina, ¿ok? Si no funciona, puedes darle duloxetina, que son inhibidores selectivos de la serotonina. Y ya en casos refractarios, puedes probar con antiarrítmicos como el lidocaína y mexiletina. Pero eso no viene, ¿ok? Aprendiéndose más que nada estos dos, amitriptilina o si no, gabapentina y pregabalina, ¿ok? Ojo, tal como dice acá, los fármacos solo te van a tratar el síntoma, la sensación de hormigueo, la alodinia y la falta de sensibilidad, el síntoma, pero no te va a revertir nada, ¿ok? El daño que está hecho en el nervio así queda, no lo puedes revertir. Algunos sí son reversibles, por ejemplo, cuando son mononeuropatías, ¿ok? Pero generalmente ya no, ya se está desmielinizada, ya fue tu nervio. Ok, ahora, este es un cuadrito que es el tamizaje que no lo voy a explicar por tiempo, pues es bastante sencillo, o sea, cómo evalúas cada cosa, y ya, prácticamente en cada control tienes que evaluar todo, realmente, ¿ya? Ahora sí pasamos a macro. En macro es un poco más complejo, pero lo vamos a volver a ver en dislipidemia, así que no vamos a complicarnos mucho. ¿Qué es lo importante de acá? Que ¿dónde es más riesgo? ¿En mujeres o hombres? En mujeres, ¿ok? El riesgo de enfermedad coronaria, o sea, infarto, es más probable en mujeres, se cuatruplica, sobre todo cuando la paciente es posmenopáusica, porque no sé si habrán escuchado, cuando las mujeres pasan su menopausia, disminuyen sus estrógenos y los estrógenos generalmente tienen un factor protector sobre los vasos sanguíneos, sobre el endotelio. Entonces, si ya no hay estrógenos, no hay nada que protege nuestro endotelio, bueno, hay otras, pero ya no hay estrógenos que protegen el endotelio, están más propensos a daño y, sobre todo, a más daño vascular, más probabilidad de infarto, ¿no? En este caso, hablando de macros, de vasos grandes. Entonces, es lo mismo, fisiopatología es lo mismo, el daño vascular por todas esas vías que les dije, no más que aquí van a ver más inflamación, va a estar la endotelina, se va a activar la angiotensina, va a haber disminución de óxido nítrico, o sea, va a haber vasoconstricción, porque el óxido nítrico es vasodilatador. Si no hay, lo contrario, vasoconstricción. Y todo esto va a llevar a formación de trombos, ya dijimos, más inflamación, y va a haber una ruptura de placa. O sea, ¿de qué placa estamos hablando? De placa de ateromas, que es esta cosita de acá, que ya lo habrán visto en fisiopato, ya lo habrán escuchado varias veces en ACVs, en infartos. Esta es la fisiopatología, pues, ¿no? Y ¿qué es lo que hay que ver acá? Que digamos, si tú tienes tu familiar diabético, ¿qué es lo importante a nivel epidemiológico? Que esta persona tiene el mismo riesgo de tener un infarto que una persona que un no diabético que no ha tenido un infarto. A ver, más sencillo. Miren, esta es la barrita de no diabético. Estos son los no diabéticos y este es su riesgo de infarto si es que nunca han tenido uno, ¿ok? Una persona que ya ha tenido un infarto tiene aún más riesgo, se duplica su riesgo de infartarse otra vez, ¿ok? Entonces, en uno diabético, si se ha infartado por X razón, este es su riesgo, su nuevo riesgo de que se infarte otra vez. Pero en un diabético, así nunca haya tenido un infarto, su riesgo es muy alto. Es como de una persona así, pues, ¿no? Y si este diabético que ya tuvo un infarto por X razón, que es muy probable, tiene hasta acá de riesgo, hasta 40% de riesgo de volver a hacer otro infarto, ¿ok? O sea, en conclusión, los diabéticos tienen muy alto riesgo de ser infarto y es la principal razón por la que fallecen, ¿ok? Chin, 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 chin. Ahora, el infarto, ¿por qué se produce? Es lo mismo que no voy a detallar en esto. Primero, el daño a los vasos sanguíneos por la hiperglucemia hace que la LDL se vaya al subendotelio, se acumula acá, los macrófagos se comen la grasita, los macrófagos llenitos se hinchan, forman ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Células escumosas, que es esta de acá, que son los macrófagos llenitos de grasa, y estos macrófagos llenitos de grasa llaman a citoquinas proinflamatorias, o sea, macrófago llenito de grasa, alrededor hay inflamación. Todo esto está ocurriendo debajo del endotelio, ¿ok? Se va acumulando, crece esta plaquita, comienza a llegar fibrina, esta es la parte fibrosa,
las células de acá del centro van a morir, tienen un centro necrótico y cuando tienen esta capa de fibrina, que en diabéticos es más inestable que una persona que no tiene diabetes, es por eso que tiene más riesgo de infarto también, porque su capa de fibrina de los diabéticos son más inestables. Entonces se rompe y ¡pum! Sale el trombo. Y ese trombo ocluye la arteria. Y eso es lo que causa el infarto o ACV. Es lo mismo, ¿no? O sea, es la misma fisiopatología. Después vamos a ver más de esto. Ahora, esta es la fija, ¿no? La hiperglucemia y la acumulación del centro necrótico provocan inestabilidad de la placa, culminando con la ruptura de la cápsula fibrosa y formación del trombo, ¿ok? Conclusión, se forma el trombo, ocluye su arteria, no hay sangre que pase e isquemia, muerte celular, etc. ¿Ok? Entonces, estas son las principales diferencias que ya les dije. En pacientes con diabetes, riesgo trombogénico muy alto. Ahora, en ACV, la fisiopatología es la misma. Placa de ateroma, se acumula debajo del endotelio, crece, se inflama, placa fibrosa inestable, revienta, sale el trombo y ocluye la arteria y ya no pasa sangre. Solo que acá no va a pasar sangre al cerebro y se produce un ACV isquémico. Ahora, si tú tienes una persona diabética y con hipertensión, se duplica el riesgo, ¿ok? Y también tienes de 2 hasta 6 veces más riesgo de accidente isquémico transitorio, que es ese cuando se tapa tu vaso sanguíneo, su arteria cerebral, pero el trombito empuja y pasa. Por eso es transitorio, porque el trombo obstruye por un momento, pero luego termina de pasar, ¿no? Seguro no era tan grande. Y bueno, esta es la fija, ¿no? La ausencia de caída nocturna en la presión arterial es un síntoma cardinal de neuropatía autonómica en el paciente diabético. Eso ya, datitos nomás. ¿Y cómo tratas esto? Pues más que nada buscamos prevenirlo, ¿ya? Porque una vez que te da el SB ya fuiste, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Qué nos ayuda? La atorvastatina, ¿ok? Que es para controlar el colesterol, lípidos, etcétera, en tu sangre. Y acá, obviamente, protector renal y también para la presión. Y si tenemos menos presión, menos glucosa, menos daño endotelial, ¿ok? Y la simvastatina, que es otra estatina. Y eso nomás, todo va lo mismo, ¿no? Y el famoso pie diabético, que de aquí sí les pueden preguntar. Primer punto, el pie diabético es una combinación de daño macrovascular, daño microvascular y daño neuronal, ¿ok? A nivel de la extremidad, ¿no? Obviamente. ¿Ok? No es isquemia pura, ¿ok? Y acá hay algunos factores de amputación. Cuando tienes un control glucémico deficiente, obviamente, cuando ya tienes una neuropatía periférica, o sea, si tu paciente ya te viene con alodinia, con disminución de sensibilidad, con hormigueo, tú ya tienes que estar atento porque este paciente tiene más riesgo de desarrollar su pie diabético, ¿no? Y llegar a la amputación. Y enfermedad arterial periférica, que bueno, ahorita no lo voy a mencionar porque es bastante simple, ya lo van a ver en su clase. Ahora, ya, la clínica. ¿Cómo va a llegar tu paciente cuando ya está con comienzos de su pie diabético? Así, mira su piecito. ¿Ves la diferencia? Mira, esto es una isquemia leve. Tu vasito está como que leve a moderada, pero acá su pie está rojo, hinchado. ¿Qué vas a tener? Falta de vello, por la inflamación, atrofia de grasa cutánea, enrojecimiento de la piel debido a los shunts, o sea, no es como que intercambio, ¿no? Entre sangre venosa, arterial, ya. Pulsos pedios, y este es clave, pulsos pedios y tibiales posteriores palpables, pero disminuidos. ¿Por qué? Porque aún está leve moderada, o sea, sí se palpa, pero no lo sientes tan fuerte. Cuando ya no lo sientes, cuando están ausentes, ya puedes decir, uy, señor, no, uy, usted está teniendo una isquemia grave. Estamos hablando de isquemia aún ya. Isquemia, no de pie diabético tal cual. Es un comienzo, la isquemia es el comienzo. ¿Qué más? Claudicación intermitente evidente, ¿no? O sea, esto es, ¿no? Está enrojecido esta cierta parte. Uy, está obstruida, toda la sangre se ha acumulado ahí. Dolor severo en reposo y úlceras, petequias y quimosis. O sea, es simple vista. Lo de verde es lo fijo.
Ahora, ¿cómo valora? Solo he puesto algunas porque el resto no es tan relevante. Y acá es donde les dije, el test de monofilamento, ¿en qué consiste? Mono es uno y otra vez, por si se acuerdan, filamento es un filamento, y 10 gramos. Realmente es esta cosita de acá, es como una cosita que tiene un filamento literalmente, y le vas a punzar en el pie al paciente, en 4 zonas principalmente, ¿no? Le vas punzando y vas a ir preguntándole. Eso ya está calibrado para que ejerza una presión de 10 gramos, por eso se llama así. Entonces tú le pulsas y dices, señor, ¿siente esto? En los primer punto, ¿siente, señor? Sí, sí, segundo punto, ¿siente? Le presiona, ¿siente? No, no siento. En otro punto, ¿siente o no siente? Y así vas a ir testeándole, ¿no? Eso es lo que le vas a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Ya, evitar zonas de caries, obviamente, ¿no? Porque está duro, ¿qué le vas a palpar ahí? ¿Cómo diagnosticas cuando uno de 4 es negativo? O sea, si le pulsas en uno y solo con uno te dice, no, no siento, ya es diagnóstico. Ya, señor, usted está teniendo una neuropatía diabética, perdón, un comienzo de pie diabético, ¿ok? También es para neuropatía diabética, pero se relacionan, pues, ¿no? El pie diabético abarca todo eso. Entonces, ¿qué más vas a evaluar? Reflejos. Al aquiliano y el patelar. Aquí tienen, ¿no? El reflejo aquiliano por el talón de Aquiles y el patelar por la patela que está en la rodilla. ¡Pim! La típica patada, uy, que levanta, ¿no? Si están disminuidos, ya tiene daño neuronal, ¿ok? Y función motora, para ver si camina de puntillas, talones, etc. ¿Por qué es importante medir la parte neuropática acá? Porque, como dijimos, si tiene neuropatía periférica, ya tiene, es alto riesgo, te da más riesgo de pie diabético y hay que prevenir eso. Ah, y el tabaco también, no se olviden del tabaco que, pucha, potencia mucho más todo lo que es pie diabético, neuropatía, etc. Acá está, como les dije, tienen que palpar los pulsos. Si están ausentes, ya es una isquemia grave. Si están disminuidos, es una isquemia leve a moderada, ¿ok? Bueno, ya hablamos del monofilamento, ya lo dije acá. Faltan 8 minutos. Esta es la clasificación de Wagner que te habla prácticamente cómo una úlcera influye en el pie diabético, ¿ok? Una úlcera pequeña, grande y así, no viene tanto tampoco. ¿Qué es lo importante de acá? Que cuando ya tienes grado 4, o sea, miren, cuando ya está moradito acá, y acá, ya es tejido muerto, ¿ok? Y puedes tener tejido muerto que afecta solamente a dedos, le tienes que cortar. Ya se murió tu tejido, le cortas. Pum, amputación menor. Si afecta todo, le amputas todo el pie. Y ya pues sí. Y así es, ¿ok? ¿Cómo previenes la amputación? Con lo mismo. A ver, en su mente ya la saben. Glucosa, controlar la presión. ¿Qué más? Controlar el calzado, exigir secado, porque si se te humedece, tienes probabilidad de desarrollar onicomicosis. Y esto sí es clave, porque la onicomicosis hace que se multiplique el riesgo de infección. Y si se te infecta, es como si tuvieras ya una herida. No te va a sanar, se te va a morir y otra vez, amputación, pie diabético, ¿ok? Y usar un calzado adecuado. Esta es la fija, la PEP. Onicomicosis en pie diabético multiplica por 3. Ya está. Por último, osteotropatía de Charcot, que prácticamente es se te muere el tejido de la piel y puede que también se infiltre al hueso, la infección y se te muere el hueso también, ¿ok? Comienzas con neuropatía como signos, va a haber un estrés repetitivo, puede que estés caminando, chancas la herida, porque un diabético, justamente porque pierde sensibilidad, puede que tenga una úlcera, un callo, una herida y no la va a sentir. Entonces se va a ir lesionando y lesionando más. Empeora con la carga de peso, si tienes trauma, infección y osteólisis, o sea, destrucción del hueso. Al final, tienes una destrucción de la articulación que soporta peso, sobre todo esta, ¿no? Y por eso se llama pie de Charcot, porque, bueno, eso lo van a ver en trauma, sí, el otro ciclo, creo. Este es el típico pie de Charcot, mire, el pie plano. Nuestro pie normal está así, el pie de Charcot está como que se aplana, ¿ok? Porque la articulación se quebró, ya no puede, entonces todo el peso, pum, es mucho y es como que lo chanca al mismo pie, ¿ok? También llamado pie enmecedora. Sí, por si acaso, pie enmecedora.
Y acá están los grados, que bueno, no creo que venga, la verdad, así que lo dejo ahí. Y ya, eso es todo complicaciones, chicos. Más bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que repita algo o todo claro? Tengo náuseas. Ok, muy bien. Entonces vamos a responder unas preguntas, ¿ya? Dice, varón de 58 años, voy a llamar al azar, diabético hace 12 años, ya tiene buenos años con diabetes, acude a consulta para control rutinario, refiere que su glucemia suele estar mal controlada y que no acude regularmente a sus controles. Hasta aquí es un paciente que no se controla, ¿no? Tiene hipertensión arterial. La hipertensión más diabetes empeora todo, te acelera todas las complicaciones. ¿Ok? Se trata con enalapril. No tiene dolor ni síntomas urinarios, ¿ok? El examen, la presión está alta, ¿no? O sea, está descontrolada. Pucha, ya. ¿Cuál es la complicación microvascular más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Ay, por gusto leí todo. Al final la pregunta es muy directa, o sea, y acá viene otro consejo, chicos. Si ven una pregunta larga en su examen, así con mucho texto, un microtruco es que vayan directo a la pregunta. A ver, fíjense qué les pregunta y en base a lo que le preguntan ya leen con más calma y enfocados a la respuesta, pues, ¿no? O sea, si me están preguntando algo directo, ya para que leo lo demás. O si me preguntan cuál es el tratamiento a seguir, ya te centras en qué es lo que tiene, en identificar palabras claves para luego sacar el tratamiento. Y así, ¿no? Si es mucho texto. Entonces, acá te pregunta, ¿cuál es la complicación microvascular más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Y acá creo que no les dije, pero la complicación más frecuente es la neuropatía. ¡Ping! Esta vino en el año pasado en el ENAM. Ok, next. Ya, esta sí les voy a pedir. Ay, no, este no es de complicación crónica. O no, o sí. No, este es de... Es que no vienen muchas complicaciones crónicas, pero ya. Previamente, ¿qué prueba es el mejor predictor de las complicaciones a largo plazo? Hemoglobina y glicosilada. ¿Ok? Sí, pues es que no encontré muchas preguntas. Y bueno, eso es todo por este tema. Nos quedaron 2 minutos. Así que, si quieren alguna pregunta, chicos, aquí recuérdense todas las fijas. Ahora, podemos pasar al tema de hipófisis o puedo dar mi sesión de métodos de estudio que es chiquita y ahí terminamos la clase porque no sé cuánto tiempo tenga o si quieren doy la clase de hipófisis porque aún da tiempo. Voy a dar la hipófisis. ¿La hipófisis? Es que, sí, solo está la mitad, hasta hiperhipotitarismo. Ya, a ver. Sí, porque sí ya. Ah, no, comenzó a 6:30, 7:50. Ah, sí, sí, sí. Entonces, chicos, ahí dejamos y voy a darles mi sesión de métodos de estudio nomás, ¿ok? De tener grabación.